Diga conmigo, la mente renovada. Dígale al vecino, hoy Dios va a renovar tu mente. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. You may be seated. Tome su lugar. Muy bien. La mente renovada. Yo he predicado en muchas oportunidades acerca de la renovación de la mente. Creo que es uno de los mensajes más importantes para el creyente, más fundamentales para toda persona que quiere seguir a Jesús. Pero hoy vamos a ir un poco más profundo, o vamos a ir más profundo más rápido, ¿ok? Porque no voy a gastar tanto tiempo, no voy a emplear tanto tiempo en explicarle desde el fundamento, pero vamos a tratar de avanzar rápidamente en lo que es la mente. ¿La mente qué? La mente renovada. ¿Alguien quiere tener una mente renovada? Ok, eso es todo lo que usted necesita, el deseo de querer tener una mente renovada. Ahora, pastor, ¿por qué vamos a hablar hoy de la mente renovada? Bueno, porque el domingo pasado el Señor comenzó a anunciarnos que Él quiere hacer cosas nuevas. Y las cosas nuevas que Dios quiere hacer, yo le decía, es tridimensional. Primero es lo nuevo que Dios quiere hacer en mí. Ayúdeme, lo nuevo que Dios quiere hacer primero en mí. ¿Cuántos quieren que Dios haga algo nuevo en usted? Primero en mí, Señor, hazlo en mí, porque si no lo haces en mí primero, todo lo demás yo lo voy a volver a convertir a lo que era antes. Así que, Señor, haz algo nuevo en mí, número uno. Número dos, haz cosas nuevas a través de mi vida. Y número tres, haz cosas nuevas por mí. Señor, hay cosas que solo Dios puede hacer, y vamos a creer que Dios lo hará en esta temporada. ¿Alguien dice amén? Pero no es suficiente simplemente escuchar que Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas. Pero el domingo pasado leíamos en Isaías 43, 18 y 19, donde el Señor dice: pronto saldrán a la luz. Él anuncia, escucha, el Señor anuncia: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Pero Él hace una pregunta. He asked a question. Y la pregunta es: ¿no la conoceréis? La pregunta del Señor, el anuncio del Señor es: yo hago algo nuevo. Pero la pregunta del Señor es: te lo vas a perder. Are you going to miss out? ¿No la vas a conocer? ¿No vas a ver lo nuevo que yo voy a hacer en tu vida? Y entonces lo que entendemos es que Dios puede anunciar algo nuevo. Dios puede declarar que viene algo nuevo para tu vida. Puede decirte que pronto saldrá a la luz, y aún así es posible que yo me pierda de lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Alguien está aquí todavía? Dios lo puede anunciar, y aún así yo me puedo perder de lo nuevo. Y hablábamos de tres cosas la semana pasada que van a detener lo nuevo de Dios en tu vida, o tres cosas que son necesarias. Primero mencionamos el soltar el pasado. El Señor dijo: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria, ayúdeme, las cosas antiguas, porque he aquí yo hago cosas nuevas. Entonces, parte de lo nuevo de Dios es aprender a soltar lo viejo en mi vida. Amén. Dios no puede hacer nada nuevo al menos que tú hayas soltado lo viejo. Alguien diga amén. Si no le gusta, diga ay, ay, ay. Diga pastor, no me gusta, como usted quiera. Pero dígame algo: Dios no te puede dar lo nuevo hasta que no sueltas lo viejo. Ok, ¿estamos ahí? Otro de los enemigos, y esta es la razón por la que llegamos a este mensaje hoy, una de las cosas que va a detener lo nuevo de Dios en mi vida es el no renovar mi mente. Una mente que es odres viejos no puede retener el vino nuevo. Jesús habló de esta ilustración y dijo: nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. El odre es el recipiente donde se guarda el vino.
el vino nuevo es lo nuevo que Dios quiere derramar en tu vida. El odre es tu mente, es la mente que puede procesar, que puede pensar, que puede aceptar lo que Dios está por hacer en su vida. Pero ¿qué sucede si Dios pone vino nuevo en odres viejos? El vino desata, cuando el vino es guardado en un odre de cuero, el vino desata químicos, gases que expanden el cuero. Y cuando ese vino viejo ya ha sido usado y ese odre queda vacío y se pone un vino nuevo, ese vino nuevo va a estirar de nuevo el odre, y si ese odre no ha sido renovado, se va a romper, y lo nuevo que Dios quiso poner sobre él se va a derramar y se echará a perder. Tú no lo vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque no pudiste renovar tu mente. Estamos acá todavía. Toca al vecino y dile: vamos a renovar la mente hoy. Necesitamos, si vamos a retener lo nuevo, tenemos que renovar la mente. Y no sé si el próximo domingo vamos a expandir en eso. Si el Señor lo permite, vamos a expandir en eso. Pero el Señor nos enseña que la mente renovada es necesaria. It is necessary. Y le voy a decir algo más. El tema de la mente renovada, escúcheme lo que le voy a decir. El tema de la renovación de la mente es tan importante como para el que lleva 2 semanas, como para el que lleva 2 meses, como para el que lleva 2 años y para el que lleva 20 años. Es igual de importante. Porque tu mente, porque escucha esto, porque la renovación de la mente no es un evento que sucede una vez, es un evento que sucede cada día de tu vida. Todos los días tu mente tiene que ser renovada. Y el día que tú estás ya en el evangelio y llevas 20 años sirviendo a Dios, pero el día que dejaste de renovar la mente, te estancaste. Ya Dios no puede hacer algo nuevo en tu vida. Lo nuevo de Dios requiere una mente renovada. Lo voy a decir de nuevo. Lo nuevo de Dios en tu vida requiere, o lo voy a decir mejor, para que lo nuevo de Dios en tu vida dure, requiere una mente renovada. Dios puede hacer algo nuevo en tu vida, pero si tu mente no ha sido renovada, no va a durar mucho, lo vas a perder. Dios te lo dará, Dios lo traerá, Dios derramará algo nuevo, pero no tendrás la capacidad de retenerlo y lo echarás a perder. Alguien toque a alguien, dígale: ay, ay, ay. Dígale: líbranos, Señor, de perder lo nuevo que tú tienes para nuestra vida. Una mente renovada para lo nuevo que Dios quiere hacer. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, en este libro de Romanos, en el capítulo 12. Yo quiero que usted me acompañe una vez más al versículo 2. ¿Cuántos han leído este texto antes en su vida? ¿Cuántos lo han oído antes? Muéstrame su mano. Y sabe que nosotros leemos algo tantas veces, y el peligro de leerlo tantas veces es pensar que ya lo sabemos todo. Y es lindo regresar a estos textos y pedirle al Señor que Él hable de nuevo a nuestro corazón. Amén. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, léalo conmigo por favor, dice: no os que conforméis a este siglo. Léalo con todo su corazón. Dígale: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la ¿qué? De la renovación de vuestro ¿qué? Vuestro entendimiento. Entendimiento es la mente. It is the mind. Entonces dice: pero transfórmense mediante la renovación de vuestro
entendimiento. Si renovar la mente no fuera importante, Dios nunca te pediría que lo hagas. Pero Él nos pide y Él nos dice: sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando yo leí este texto, el Espíritu Santo me habló. Lo leí así, lo leí rápido, lo estaba leyendo y el Espíritu Santo me habló rápidamente y me dijo: David, aquí hay dos grupos de personas. Y en toda iglesia hay dos grupos de personas: los que se conforman y los que son transformados. Este texto dice hay dos grupos de personas. There's two groups of people in this text. Él dice: no se conformen, sino sean transformados. Hay dos grupos de personas en toda iglesia: los que se conforman y los que se transforman. Ahora, la palabra conformar y la palabra transformar son muy similares. Escuche esto. Pablo dice: no os conforméis, no se conformen. Y la palabra conformar es tomar la forma de algo. Es unirse a la forma del mundo, del siglo en el que vivimos. El apóstol Pablo dice: no tomen la forma de este mundo. Para tomar la forma del mundo, lo único que hay que hacer es conformarse. Lo único que usted tiene que hacer es simplemente encajar con lo que todo el mundo hace, y usted se va a conformar a este siglo. Conformarse a este siglo es tomar la forma de la cultura, es tomar la forma de la mentalidad del pecado, es tomar la forma del mundo, es tomar la forma de limitaciones que existen en el mundo, es tomar la forma de todo lo que usted ve a su alrededor. ¿Alguien está aquí conmigo? Eso es conformarnos. That is what it means to be conformed. Conformar es tomar la forma de algo, es unirse a este siglo y conformarse a este siglo. Hay quienes quieren quedarse de la misma forma, pero Pablo dice: pero existe otro grupo de personas que no quieren conformarse, sino que van a ser transformados. Diga conmigo: transformados. Dígalo de nuevo, dígalo fuerte, diga: transformados. Transformados es cambiar de forma para una forma mejor. Transformación es cambiar de forma. Escuche, no cambias de persona, eres la misma persona, pero en una forma mejor. Es el mismo ser humano, con los mismos defectos y con la misma historia y con lo mismo que ha vivido, pero en una forma mejor que antes. En Cristo tenemos la posibilidad de ser transformados. El apóstol Pablo más adelante en Corintios dice: seremos transformados de gloria en gloria. We will be transformed from glory to glory. Por ahí había una serie de televisión cuando yo era niño, bueno, todavía existe, que se llamaban Los Transformers. ¿Se acuerda de los Transformers? A mí me encantaban los Transformers. ¿Sabe por qué? Porque parecían un carro, pero eran un tremendo robot. Y se transformaban. Era la misma persona, era el mismo robot en una forma, pero cambiado en una forma mayor. Y el Señor dice: hay una mejor forma para tu vida. Hay una mejor versión de ti que tú todavía no estás viviendo. ¿Alguien está aquí todavía? Hay una versión de ti que se parece más a Cristo, that looks more like Christ, que está hecha más a la forma de Dios, que tú todavía no estás experimentando y no estás viviendo. Y la única forma de alcanzarla no es naciendo de nuevo, es transformando la mente. Vine con todo, con todo. Se lo voy a repetir, la única forma
de alcanzar la mejor versión de Dios en tu vida no es aceptando a Cristo en el corazón. Sí, tienes que aceptar a Cristo en el corazón, pero eso te da la salvación. Pero la renovación de la mente es necesaria para que tu vida presente sea transformada. Y por eso es que hay tanta gente que viene a la iglesia y recibe a Cristo, pero sigue viviendo la misma vida que vivían en Egipto, con las mismas costumbres y los mismos pensamientos y los mismos ideales. Y Dios los sacó de Egipto, pero Egipto no ha salido de ellos, y Dios quiere que tú seas transformado. Vamos, denle un aplauso al Señor. Give the Lord a hand clap. Recibir a Jesús regenera tu espíritu. Escucha esto: recibir a Cristo regenera tu espíritu. Ahora tienes comunión con Dios, ahora puedes oír a Dios, pero recibir a Cristo no necesariamente transforma tu vida. Y se lo acabo de explicar. Por eso hay tanta gente que puede llegar a una iglesia y seguir conforme a los patrones del mundo. Por eso hay mucha gente que puede estar años en una iglesia, años conociendo a Dios, años sirviendo a Dios, y seguir conformado o con la imagen del mundo en ellos. Y la mejor versión de mi vida, la mente renovada no sirve en el cielo. Cuando usted llegue al cielo no va a tener una mente que renovar. Solo su espíritu va a estar ahí. ¿Alguien está aquí? Así que la mente renovada es para mi vida en la tierra. Es para que yo tenga la capacidad de vivir el cielo en la tierra. La mente renovada es para tener la capacidad de caminar en el diseño de Dios en la tierra. Y lo voy a repetir una vez más porque alguien necesita escuchar esto. La mejor versión de ti no es la que te va a enseñar un orador motivacional, ni lo que te va a enseñar un buen curso de motivación. La mejor versión de ti es la versión en la que tu mente es renovada y tu vida es transformada de gloria en gloria a la imagen de Dios. Esa será tu mejor versión. Vamos, denle un aplauso si usted lo entiende. Wow, this is good stuff. Hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que han nacido de nuevo porque han recibido a Jesús, pero siguen operando en el sistema operativo antiguo. Son un computador nuevo con Windows 95 operando, con toda la capacidad de inteligencia celestial, pero con un sistema operativo del ayer y del atrasado. Y todos los que trabajan en tecnología dicen amén. Okay, los que no entendieron. Muy bien. Pero es exactamente lo que sucede. It's exactly what is happening. Cuando recibes a Cristo eres una nueva criatura. Esa nueva criatura tiene toda la capacidad de Dios, tiene toda la capacidad de Cristo. ¿Alguien está aquí? Lo voy a repetir. Esa nueva criatura está hecha conforme a la imagen de Cristo. Lo único que necesita es que tu sistema operativo descargue el download para actualizarse y que no sigas corriendo en el pasado, sino que te actualices a lo nuevo que ahora eres capaz de hacer en Dios. Vamos, denle un aplauso fuerte a Jesús.
Hoy Dios te va a descargar el download. Hoy vas a salir, toca al vecino y dile: hoy vas a salir con nuevo sistema operativo. Dile, es hora de borrar Windows 95. Ya no funciona. O si funciona, funciona muy lento. It's too slow. Dios quiere actualizar tu sistema operativo. Dios quiere darte la última versión del sistema operativo que te va a dar la capacidad de hacer todo lo que Dios dice que puedes hacer. Te va a dar la capacidad de creer en todo lo que Dios ha dicho que hará en tu vida. Vamos, alguien que lo reciba hoy. Alguien que diga: Señor, renueva mi mente. La mejor versión de tu vida está o se alcanza cuando tu mente es renovada. When your mind is renewed. Tu mente es renovada. ¿Sabe lo que Pablo dice? Dice: no se conformen, no tomen la forma del mundo de este siglo, los pensamientos pecaminosos, la cultura, lo superficial, todo lo que excluye a Dios de su sistema. No tomen esa forma, sean transformados. Be transformed. Sean transformados a la imagen de Dios mediante la renovación. Escuche eso: mediante la renovación de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento, de vuestra mente. ¿Para qué? Ahora escuche esto. Pablo dice: para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. ¿Y sabe lo que yo entendí por primera vez ayer? Por primera vez comprendí que solamente una mente renovada puede discernir la perfecta voluntad de Dios. Se lo voy a repetir: solo una mente renovada, only a renewed mind, can discern. La palabra ahí, comprobéis, es la misma palabra discernir. Es la misma palabra probar, para que puedas discernir cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces solo una mente renovada puede discernir la perfecta voluntad de Dios. Una mente que no ha sido renovada se ofende con la voluntad de Dios. La voluntad perfecta de Dios lo ofende. Will offend you. Pero el que ha renovado su mente, el que está renovando su mente, puede comprobar, puede discernir, puede saber cuál es y cuál no es la perfecta voluntad de Dios. No todo el que está en una iglesia, y no todo el que viene a New Season, y no todo el que ha recibido a Jesús sabe discernir la perfecta voluntad de Dios. ¿Y por qué digo la perfecta? Porque aquí dice la perfecta voluntad, porque hay una voluntad de Dios que no es perfecta. Porque no todo lo que Dios permite es su perfecta voluntad. Hay gente en la iglesia que no lo entiende. Hay personas en la iglesia que creen que todo lo que sucede es la perfecta voluntad de Dios. Y la realidad es que hay una perfecta voluntad de Dios y hay una voluntad de Dios permisiva. Hay cosas que Dios permite y respeta tu decisión, y hay cosas que son la perfecta voluntad de Dios. Y no todo lo que acontece y no todo lo que sucede es la perfecta voluntad de Dios. Pero la gente que tiene una mente renovada son transformados y disciernen cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. ¿Alguien dice amén a eso?
Wow. ¿Cuántos están recibiendo algo? Entonces, si usted quiere saber la perfecta voluntad de Dios para su vida, usted tiene que tener una mente renovada. Si yo subiera a esta tarima 2 cuadros, 2 pinturas de Picasso, una original y otra copia falsa, y se las muestro, el 99%, el 90% de ustedes no sabría cuál es la original y cuál es la falsa. Solamente el que ha entrenado su mente, el que ha estudiado, el que se ha entrenado para saber cuál es la perfecta pintura de Picasso, va a poder reconocer, al mirar y al examinarla, va a poder reconocer cuál es la verdadera perfecta pintura de Picasso. Y mucha gente está ante 2 Picassos y no sabe ni tiene la mínima idea de cuál es original y cuál no. ¿Por qué? Porque tienes que entrenar tu mente. Porque tu mente tiene que ser renovada. Your mind must be renewed. Tu mente tiene que ser renovada para que tu vida sea transformada y para que tú puedas reconocer, discernir, comprobar cuál sea la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para tu vida. Si usted lo recibe, denle un aplauso al Señor. Vamos, dígale ahí donde está, dile: Señor, renueva mi mente. Lord, renew my mind. La mente renovada. Escríbalo. La mente renovada es la mente que está llena de los pensamientos del cielo. La mente renovada es la mente que es gobernada por el reino de Dios. Hablamos de la renovación de la mente, pero muy pocas veces describimos cómo es una mente renovada. How is a renewed mind? La mente renovada es la mente que está llena con los pensamientos del cielo, with the thoughts of heaven. Es la mente que es gobernada, escuche, es gobernada por el reino de Dios. It is governed by the kingdom of God. El gobierno de Dios, los principios de Dios, las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios ha declarado es lo que gobierna mis pensamientos. Esa es una mente renovada. That is a renewed mind. Esa es una mente renovada. Escuche esto. El apóstol Pablo dice en Colosenses 3:2. Vamos a leerlo, anótelo rápido. Hay un texto muy interesante, Colosenses 3:2. El apóstol Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, esta palabra poner la mira es muy interesante porque en el original no habla de poner la mirada, habla de poner la mente y el pensamiento. Y cuando usted lo lee en inglés no dice put your eyes, dice set your mind. Fija tu mente. El versículo previo dice: si has resucitado con Cristo, si eres una nueva creación en Dios, no pongas tu mente en las cosas de la tierra. Fija tu mente en las cosas de arriba. Que lo del cielo llene tu mente. Que los pensamientos de Dios llenen tu mente continuamente. Let them fill your mind continuously. La mente renovada ya no es gobernada por los valores del mundo, ya no es gobernada por la cultura, ya no es gobernada ni por mi cultura familiar, ni la cultura de mi país. Escuche, la mente renovada no es gobernada por la lógica humana. Human logic does no longer
rule over my mind. La mente renovada no es gobernada por mis limitaciones ni mis sentimientos. La mente renovada es gobernada por el reino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Vamos bien? El libro de Proverbios dice: tal cual es el pensamiento del hombre, tal cual será él. En otras palabras, donde está tu mente, tu vida seguirá el patrón de tu mente. Tu vida se convierte en lo que tú piensas continuamente. Y Dios te dio ese poder. God gave you that power. Pero la mente renovada es gobernada por Dios. La mente renovada es la mente de Cristo. Wow, pastor, pero eso de... No, ya se pasó, pastor. Se pasó ya. Una cosa es la mente renovada, pero tener la mente de Cristo, no, pastor, eso es demasiado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Léalo conmigo por un momento y mire lo que dice la escritura. Pero el hombre, léalo conmigo, pero el hombre natural, el que tiene una ¿qué? Mente ¿qué? Natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué cosa? Time out, frenemos. El que opera en el sistema operativo antiguo Windows 95 no entiende que hay que dar para recibir. Eso es una locura. No, para tener más hay que ganar más. Hay que guardar, hay que generar más. Pero el Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir. Para la mente natural, para ser grande, hay que escalar, hay que hacerse camino y hay que poner a otros al lado. Pero en el reino de Dios, para ser grande, hay que servir y hay que humillarse. Y el que tiene la mente natural no lo entiende. Pero el que ha renovado su mente y deja que el reino gobierne su mente y su vida, entonces comienza a entender y decir: wow, Señor, para ser grande en el reino, yo tengo que ser un servidor, yo tengo que humillarme, porque la palabra dice: humillaos para que seáis exaltados a su debido tiempo. Señor, entonces yo tengo, y ya no peleo con la voluntad de Dios, ahora coopero y opero en la voluntad de Dios, porque tengo una mente renovada. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Amar a mis enemigos, eso es una locura. No, el que me cerró el carro, yo lo voy a alcanzar y le voy a cerrar el carro también, para que se acuerde de mí, para que sepa lo que es meterse con un hijo de Dios. Amad a vuestros enemigos. Y si te golpean en una mejilla, pon la otra. Gánatelos para el Señor. Ora por ellos. Pero no se merecen que los ame. No importa, tú tampoco te merecías que yo te amara. Así que ámalos de todas formas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para Él son, ¿qué cosa? Son locura. Que me goce en diversas pruebas. Señor, que tenga gozo en la prueba. Eso no es para la mente natural. La mente natural no lo percibe, no lo entiende. Si tu mente no ha sido renovada, tú no puedes procesar eso. Tu mente tiene que ser renovada para que tú digas: Señor, gracias por lo que estoy atravesando, pero no voy a dejar que lo que estoy atravesando afecte mis emociones ni mis sentimientos. Señor, lo que estoy atravesando será usado para tu gloria, Señor, y está produciendo en mí paciencia. Señor, está produciendo en mí un cada vez más eterno peso de gloria. Y todo lo que estoy atravesando, tú lo vas a transformar para mi bien, porque yo te amo. Y de repente tú estás en medio de la prueba, pero estás en una paz y en una tranquilidad. Y como Cristo estás en la barca que parece que se hunde, pero tú estás... Y todo el mundo sacando el agua de la barca y tú estás tranquilo. Y la gente te mira y te dice: pero perdiste el trabajo, ¿y por qué estás tan tranquilo? Te está yendo mal, ¿y por qué tienes tanta paz? Porque tengo una mente renovada. Porque mi mente ya no es gobernada por las circunstancias, es gobernada por el reino de Dios. Los principios del reino gobiernan mi vida. Y lo que para el hombre natural parece locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Versículo 15, léalo fuerte. En cambio, el espiritual que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque él está caminando conforme a la palabra de Dios, que nadie puede juzgar. Versículo 16, léalo fuerte. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Léalo. Mas nosotros tenemos la mente de... Diga conmigo: yo tengo la mente de Cristo. Mira al vecino y dile: yo no sé tú, pero yo tengo la mente de Cristo. Tenemos la mente, podemos tener la mente de Cristo. La mente renovada es la mente de Cristo. Y el que no tiene la mente de Cristo está demente. Eso me lo inventé ahora. I just made that one up. Mas nosotros tenemos, we have, la mente renovada. La mente de Cristo. La mente que no opera con el sistema natural, opera con el sistema sobrenatural. Hoy en día la inteligencia artificial es una locura. It's crazy. Inteligencia artificial. Y uno se queda asombrado. Uno llama a un negocio y uno ya no sabe si está hablando con una persona o un robot. El otro día me tocó llamar y yo no sabía si esta mujer era inteligencia artificial o era una persona. Hoy en día existe esa inteligencia artificial y nos asombra. Pero el que tiene la mente renovada opera con inteligencia espiritual, que es mayor que la inteligencia artificial. La mente de Cristo.
¿qué limitación tendrá alguien que opera con la mente de Cristo? ¿Qué detendrá a alguien que opera y piensa con la mente de Cristo? ¿Qué será imposible para alguien que ha renovado su mente y ahora tiene la mente de Cristo? ¿Y sabe lo que el Señor me decía? David, la mente renovada, solo una mente renovada tiene la capacidad de traerlo del reino y verlo manifestado en la tierra. No hay limitación para el que tiene la mente renovada, porque la mente humana es muy limitada. La mente humana es poderosa, pero nosotros vivimos llenos de limitaciones, llenos de imposibilidades, llenos de basura que nos enseñaron. Hay paradigmas que nos pasaron de los bisabuelos a los abuelos, a los padres, y hemos vivido. Hay gente viviendo con las limitaciones de sus tatarabuelos, porque lo aprendieron así, porque así se lo enseñaron, y eso es lo que creen que es real. Y que el Señor rompa los odres viejos en nuestra vida, y que se rompan hoy los paradigmas en mi vida, y que todo lo que me ha limitado y no me ha dejado vivir y disfrutar de lo que Dios tiene para mí se rompa, para que yo camine en la realidad de Dios, del reino de Dios en mi vida aquí y ahora. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Tenía 4 puntos más para enseñar. La mente renovada, pero voy a llegar a este. La mente renovada es la mente de Cristo, sin límites. Nada en este mundo es una limitación. Es una mente que ha roto paradigmas, esquemas, y que comienza a caminar y a vivir en lo sobrenatural. Usted sabe la mente que usted tiene que tener para decir: denme esos 5 panes y 2 peces, y vamos a alimentar a 5,000 personas. Felipe le dice: Señor, no alcanza. Felipe sabía sumar. Señor, no es suficiente. Y así hay mucha gente en la iglesia, sumando con la calculadora afuera, haciendo cuentas todos los días. Pero la mente espiritual, la mente de Cristo dice: 5 panes y 2 peces es suficiente. Porque en el reino de Dios la ley de la matemática no aplica. Así que si tú operas en el mundo natural, estás sujeto a la matemática humana.
Pero si tu mente opera en el reino espiritual, entonces tú puedes multiplicar aún lo que no existe, y Dios lo va a proveer sobrenaturalmente y lo puedes ver manifestado en la tierra. ¿Por qué? Porque en tu mente no hay limitación. Ahora estás pensando como Dios. Now you're thinking like God. Ahora estás pensando con la mente de Cristo. Entonces ya no dice, ya dejas de decir: ay, es que yo no tengo, ay, es que yo no puedo, ay, es que no me alcanza. Que esas palabras se borren de tu vocabulario por el resto de tu vida, porque Cristo nunca lo dijo. Christ never said it. Cristo nunca dijo: no puedo, no tengo, no alcanza. Él dijo: 2 panes, 5 peces, vamos a bendecirlos y Dios va a proveer. Nunca vuelvas a decir no puedo, porque el apóstol Pablo nos enseña. El apóstol Pablo era un hombre que había aprendido a renovar su mente. He had learned to renew his mind. Y el apóstol Pablo dice: yo sé tener en abundancia, yo sé tener en escasez, yo sé lo que es tener mucho, yo sé lo que es tener nada. Estoy enseñado en todas esas cosas, y todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Alguien dice amén? Cuando alguien me dice no puedo, a mí me choca. Cuando alguien dice no me alcanza, a mí me choca. ¿Sabe por qué? Porque mi mente ya se renovó. Porque yo ya aprendí, sé lo que es no tener nada y ver a Dios proveer para todo. My brain has been rewired. Mi mente ha sido reenchufada, reconectada. Yo ya no puedo volver a una mentalidad de escasez y de pobreza, porque Cristo nos hizo cabeza y no cola, porque Él prometió abrir su buen tesoro, el cielo, para tu vida, porque mi Padre es el dueño del oro y de la plata. Escúchalo, Él es el dueño de todo el ganado que existe en la tierra. Y si Él alimenta las aves de los cielos, cuánto más no te va a alimentar a ti, hombres de poca fe. Vamos a darle un aplauso al Señor. Come on, somebody. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Nothing, I will lack nothing. El Señor dijo: venid y comprad sin dinero. La mente natural dice: necesitas dinero para comprar. La mente espiritual dice: no necesitas dinero, necesitas al dueño del oro y de la plata. No sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. No sé por qué me metí en la economía, pero voy a declarar hoy en el nombre de Jesús que aún un poquito de harina puesto en las manos del Señor se multiplicará y será provisión para tu vida. El resto del año no va a escasear la harina ni el aceite. Dios proveerá cada necesidad y te dará en abundancia. Renueva tu mente, renew your mind. Vamos, grita conmigo: renueva mi mente, Señor. Renueva mis pensamientos. Ay, no te va a llegar, no te puede llegar la residencia, no te puede llegar la ciudadanía. Todo está estancado. Esa es la mente natural. Eso es lo que dijo el abogado, eso es lo que dijo el experto. Pero la mente espiritual, la mente de Cristo dice: ahora el Señor hace cosa nueva y pronto saldrá a la luz. No sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Pronto saldrá la luz, pronto saldrá la luz. Otra vez Dios abrirá camino en el desierto. Otra vez Dios abrirá ríos en medio de la soledad. La mente espiritual piensa sin limitación. Es la mente de Cristo, es the mind of Christ. La mente espiritual es la que ve los milagros como algo natural. Es la que ve lo sobrenatural, lo que otros dicen wow. La mente espiritual dice: eso era lo que tenía que pasar. La mente espiritual
camina en otra dimensión. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra generación hoy? ¿Sabe lo que ha creado las redes sociales y los noticieros y la televisión? Nos ha acondicionado a pensar como piensa todo el mundo. Escúcheme acá. A conformarnos. Ay, no, pero que el otro hizo esto y así le fue, y entonces si yo hago lo mismo me va a ir igual. O porque al otro le pasó esto, a mí también me va a pasar lo mismo. Acondicionados. La mucha información que recibimos entrena nuestra lógica humana. Y la lógica humana se opone a la lógica divina. Yo quiero regresar a ser esa iglesia del libro de los Hechos, donde la sombra de Pedro tocaba, pasaba por los enfermos y se sanaban sin que nadie los tocara. ¿Sabe por qué? Porque es que no era Pedro, era el que estaba brillando por encima de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque no había limitación. Porque ellos habían visto a Cristo hacer cosas locas. Y ellos no les extrañaba que Dios hiciera cosas locas. Y Pablo no podía llamar, hacer una videollamada para orar por la gente, y lo único que se le ocurrió fue: voy a ungir pañuelos y los vamos a enviar por correo. Y cuando los pañuelos llegaban, los enfermos al tocarlos se sanaban. La iglesia oraba y las cárceles se abrían. ¿Cuántos quieren esa mente renovada? Escuche esto. Una de las claves para tener, le voy a dar una clave. No quiero que se me vaya sin darle una cosa práctica. One practical thing. Pastor, ¿cómo es mi mente renovada? Le voy a dar una forma. One way. Al meditar en la palabra de Dios. La meditación de la palabra de Dios ayuda a renovar tu mente. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿cuándo? ¿Qué harás? Ok, pare ahí. Dios nos dice: día y noche mantén la palabra en tu boca y en tu mente. Medita en la palabra. La palabra ahí, meditar, es la misma palabra en hebreo para rumir. Y es lo que las vacas hacen con el pasto. ¿Sí las ha visto? ¿Sabe lo que las vacas hacen con el pasto? Lo mascan y lo mascan y lo mascan y lo mascan y lo mascan. Y usted ve, llevan 3 horas mascando el mismo pasto. Medita, piensa
en lo que estás pensando. Y asegúrate que lo que estás pensando es la palabra de Dios. Medítala. Señor, yo tengo la mente de Cristo. No tengo una mente limitada. Señor, nunca más voy a decir no puedo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. Y lo repito, Señor, gracias. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Yo tengo la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2. Yo tengo la mente de Cristo. Señor, gracias porque mi mente es renovada. Tengo los pensamientos del cielo, de paz, de amor, de gozo, de justicia. Señor, gracias. Y lo piensas y lo meditas y lo vuelves a repetir y lo repites una vez más. ¿Sabe lo que la ciencia dice? ¿Sabe lo que dicen los científicos que estudian el cerebro? Dicen que el cerebro, escuche esto, dicen que el cerebro es neuroplástico. Tiene neuroplasticidad. Escuche, los científicos recientemente publicaron un estudio y dijeron: el cerebro tiene neuroplasticidad. Lo que quiere decir que el cerebro tiene la capacidad de cambiar, de reprogramarse. Descubrieron que el cerebro se puede reprogramar. Yo vengo diciéndole que usted puede botar Windows 95 y reprogramarlo. Ahora escuche esto. Escuche esto. ¿Y sabe lo que dicen? Un pensamiento. Los científicos dicen: un pensamiento en el cerebro abre una vía neural, a neural pathway. Un pensamiento abre una vía neural en el cerebro. Si tú lo repites, esa vía neural se hace más fuerte. Si lo repites de nuevo, se hace más fuerte. Si lo vuelves a repetir, se hace más fuerte. Y llega el momento que el cerebro automáticamente, sin que tú lo repitas, solo piensas, ya acepta que eso es una realidad. Entonces los científicos dicen: si tú quieres crear una nueva realidad en tu vida, tienes que tener pensamientos positivos. El Señor dice: si tú quieres prosperar en todas las cosas, medita de día y de noche en mi palabra, y mi palabra te hará prosperar, y todo lo que hagas te va a salir bien. Wow.